Buenos días a todos. Gracias al Archivo General de la Nación por esta invitación para participar en este espacio de intercambio. Yo llevo muchos años por fuera de Colombia, estoy regresando y estoy muy contenta de reconectarme con este mundo de lo digital acá en Colombia y con este diálogo. La presentación va a tener varias partes, una introducción general, algunas tensiones y problemas que considero son importantes plantear alrededor del trabajo del historiador en la era digital, en la era de la posverdad, en la era de tanta información circulando sin control. Voy a hablar un poco de la historia digital, un poquito como un contexto histórico y algunos ejemplos de cómo se está formando. Después voy a hablar de la experiencia de la Fundación Histórica Neogranadina y también voy a hablar de otro proyecto con el que colaboro que se llama The Programming Historian, para hablar de metodologías digitales. Y al final pues concluyo. Parte grande de la reflexión es pensar en estas intersecciones entre el trabajo de los humanistas o de los historiadores más específicamente y el trabajo de las ciencias de la información y de otras disciplinas en cruce de fronteras. Entonces, el pasado 4 de agosto, el periódico inglés The Guardian publicó una columna de Nathalie Nougareil titulada en español, abro comillas, "Las noticias falsas están mal, pero la historia falsa es aún peor", cierro comillas. El artículo resalta las estrategias de varios líderes de gobiernos autocráticos y democráticos del mundo de producir hechos falsos que se nutren de distorsiones de la historia para avanzar en sus objetivos políticos. El impacto de las noticias falsas es grave, nos recuerda el artículo, pero las pasiones nacionalistas de nuestro tiempo están engranadas en la distorsión de la historia, como lo demuestran los usos políticos de la historia en regímenes actuales como Turquía, Rusia, Venezuela y hasta en Estados Unidos. Distorsiones que además se amplifican y reproducen a través de redes sociales y de medios digitales, al parecer sin ningún control. En las democracias, sin embargo, los ciudadanos, estudiantes, investigadores, periodistas, archivistas, podemos acceder al pasado sin tener que someternos a un poder central que censure este acceso. La tarea no es fácil, pues estamos inundados de información e historias que circulan día a día sin mayor control y que han dado lugar a la llamada era de la posverdad, una crisis de la veracidad, la confianza y la democracia. Para el caso que nos ocupa hoy, el rol del historiador en la era digital, quiero señalar la importancia del análisis crítico que la educación en historia debe fomentar para la formación de ciudadanos capaces de evaluar las noticias falsas e historias distorsionadas que nos encontramos diariamente y que circulan sin pudor en un sinnúmero de espacios virtuales. Pero además de esta función pública, de la cual quiero llamar la atención, de la historia en nuestro tiempo, la reflexión sobre el rol del historiador en la era digital conlleva comprender cómo se transforma el acceso a la información a partir de esta revolución digital. Hoy los medios impresos han dejado de ser el ámbito dominante en el cual se construye y disemina la información y el conocimiento. La producción cultural de la humanidad está migrando constantemente hacia formatos digitales. Si bien el Internet, que la podemos definir como la infraestructura tecnológica para transferir datos en una red de computadores distribuidos, se inició hace 50 años, lo que conocemos como la World Wide Web, documentos hiperconectados hipertextuales visibles en navegadores, solo ha estado activa desde los años 90. Aún así, el volumen de datos y materiales culturales producidos, compartidos, almacenados en este marco de este desarrollo tecnológico es el más alto en la historia de la humanidad. Para las disciplinas de las humanidades, el diseño, la computación y las ciencias de la información, esta revolución digital ha significado la apertura de nuevos espacios para la experimentación, la creatividad, la colaboración y el desarrollo de nuevas metodologías y generación de nuevos modelos de producción y transmisión de conocimiento. De esta forma, el tema que nos reúne en esta semana, la innovación tecnológica en archivos, atañe no solamente a los profesionales de la gestión de la información y la informática, sino a investigadores de las humanidades y las ciencias sociales en general. Miremos un poquito de la historia de lo que podemos llamar este contexto de la historia digital. En el 2006, dos historiadores estadounidenses, Daniel Cohen y Roy Rosenzweig, publicaron un libro que se llama en español Historia Digital, una guía para recolectar, preservar y presentar el pasado en la web. El libro explora cómo los historiadores podrían construir un futuro digital para la historia en la web, o como ellos mismos la llamaron, la web histórica o History Web.
Cohen y Rosenzweig formaron en 1994 el Centro Roy Rosenzweig para la Historia y los Nuevos Medios, cuyo trabajo ha sido un hito importante en la historia de lo que podemos llamar la historia digital. Desde entonces, el centro ha creado una variedad de herramientas digitales y reflexiones académicas sobre el impacto de utilizar medios digitales y tecnologías computacionales para democratizar el acceso a la historia y preservar el pasado en la red. Este centro es, por ejemplo, el creador de Zotero, no sé si cuánto lo conocen, pero los que estamos en cosas académicas solemos utilizar estos sistemas para organización bibliográfica de contenidos, y Zotero se creó en la intersección de historiadores, programadores, tecnologistas, en estos espacios de intersección. Dicho uso de la tecnología, sin embargo, no ha estado guiado por un espíritu acrítico o por la falta de crítica sobre la tecnología misma, y esto es una pregunta importante sobre el uso de tecnología en historia, en humanidades, en archivística, etcétera, y es pensar que la tecnología no es neutral. Hay unos algoritmos, hay unos sistemas que se están creando sobre todo en el llamado norte global, no necesariamente en Latinoamérica, y es importante preguntarse sobre los alcances y lo que hay detrás de estas infraestructuras que, repito, no son neutrales. Y, por ejemplo, estos dos autores se preguntan lo siguiente: ¿en qué modo los medios digitales y las redes digitales nos permiten hacer mejor nuestro trabajo de historiadores? Entonces, para dejar la reflexión de que no se trata de adoptar herramientas, metodologías o flujos de trabajo digital a ciegas, sino de evaluarlos críticamente para decidir de qué forma contribuyen a la expansión del conocimiento histórico. A partir del influyente trabajo del Rosenzweig Center, diferentes proyectos de historia digital en el mundo angloparlante y en países de Europa y más recientemente en el mundo hispanoparlante han explorado la posibilidad de manipular datos históricos con métodos computacionales, buscando hacer hallazgos que no eran fácilmente discernibles en las fuentes primarias análogas, en el papel. De esta forma, uno de los primeros pasos en un proyecto digital consiste en producir formatos digitales de manera eficiente. Pero, ¿cuál debe ser el rol del historiador en dicho escenario? Desde mi experiencia particular, mis exploraciones sobre el tema, tanto práctico como teóricamente, yo diría que estamos ante una realidad que requiere que repensemos las fronteras epistemológicas de las disciplinas de las humanidades, el diseño, la computación y las ciencias de la información. Y dicha redefinición o dicho repensar trae consigo el desarrollo de prácticas colaborativas. Quiero además invitarlos a pensar el rol del historiador en la era digital como parte de un entramado de transformaciones que están ocurriendo en una comunidad más amplia, la comunidad de las llamadas humanidades digitales, que nace precisamente en el encuentro entre los métodos computacionales y el trabajo que se hacen desde las humanidades. Y acá quiero hablar un poquito de un contexto histórico sobre las transformaciones del humanismo temprano hacia las disciplinas que conforman hoy las humanidades y las ciencias sociales, incluida la historia, por supuesto, que estuvieron casi que desde siempre moldeadas por prácticas editoriales que involucraban la recuperación de un conjunto de trabajos de la antigüedad clásica. Más tarde, con el desarrollo de las lenguas vernáculas, se pudo expandir las posibilidades de expresión humanística y el humanismo se nutrió de muchas fuentes, pero digamos que la transcripción, la traducción, la edición, la anotación de textos fueron su legado. Más tarde, la imprenta permitió la estandarización y diseminación de corpus culturales humanísticos, mientras se seguía avanzando en el refinamiento de prácticas editoriales. Algunos estudiosos del tema argumentan que la migración de materiales culturales hacia medios digitales es un proceso que se puede equiparar o que es análogo al proceso por el cual floreció la cultura impresa del Renacimiento y el posrenacimiento. Acá es importante señalar que un aspecto central del conocimiento humanístico ha sido la creación de colecciones documentales, la catalogación, la curación. En pocas palabras, la organización del conocimiento. Sin embargo, la acumulación y cuidado de la información en esta historia larga, digamos, de las disciplinas de las humanidades y cuando se empiezan a segmentar, ocurrió que se terminaron desconectando esta cuestión de organizar la información de las humanidades. Esto ocurrió con el auge de los medios impresos, la segmentación de lo que ya estaba mencionando de las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, con el surgimiento también de las instituciones modernas de memoria, que nacen con aproximaciones sistemáticas a la creación de colecciones y a la conservación. También la proliferación de información histórica y de materiales culturales llevaron entonces a esta separación entre los guardianes de la memoria, los archivos, los archivistas, los curadores de museos,
catalogadores, bibliotecarios, y la desconexión de los académicos profesionales en campos tales como la historia. Pero la era digital nos vuelve a reconectar. Nos encontramos en este escenario de reconexión entre la historia y más ampliamente de las humanidades y el campo, por ejemplo, de las ciencias de la información. Y esta reconexión asume muchas formas diferentes, pero en esencia implica el trabajo interdisciplinario y experimental, donde la investigación basada en datos asume un lugar central, dado los altos volúmenes de información y datos de los que disponemos hoy en día. Miremos acá un ejemplo de un proyecto, un laboratorio en Estados Unidos, para mirar cómo está pasando esta reconexión en el caso del trabajo histórico. El proyecto se llama History Lab, es un laboratorio colaborativo entre varias instituciones en Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Columbia, la Universidad de Brown, la Fundación MacArthur, entre otros aliados. En el laboratorio participan investigadores, diseñadores, científicos, archivistas e ingenieros, con el fin de construir herramientas para preservar la historia. Con la pregunta sobre cómo hacer historia en la era de la computación y de la llamada Big Data, y acá un paréntesis, el Big Data refiriéndose a un conjunto de datos extremadamente grandes que se pueden analizar con computadores para revelar patrones, tendencias y asociaciones relacionadas al comportamiento e interacciones humanas. Entonces, esta pregunta de cómo hacer historia en esta era del Big Data es parte de este proyecto de History Lab. Y el proyecto trabaja con cantidades de información muy grandes, en particular metadatos sobre archivos que estuvieron clasificados por mucho tiempo en Estados Unidos, en varias instituciones estatales en Estados Unidos. Entonces, este proyecto es un ejemplo del uso de la llamada ciencia de datos, o data science en inglés, un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en diferentes formas, sean estructurados o no estructurados. Y el proyecto lo que hace es reunir en una sola base de datos documentos desclasificados para utilizar lenguajes de procesamiento y machine learning, que es algo así como aprendizaje automático, para explorarlos. En pocas palabras, el laboratorio busca transformar millones de documentos digitalizados y sus metadatos en datos estructurados y a partir de ahí crear nuevas herramientas digitales para visualización y para interpretación histórica. Por ejemplo, al contar personas y lugares, en este proyecto se pueden revisar la frecuencia relativa que estos han sido discutidos en los documentos. También se pueden encontrar temas clave en cada colección o los documentos más representativos de cada tema. Este es un buen ejemplo del alcance y desarrollo de la historia digital en Estados Unidos, pero también de la naturaleza interinstitucional e interdisciplinaria que caracterizan a cualquier proyecto grande de historia digital en un lugar que está a la vanguardia de desarrollos tecnológicos del mundo como lo es Estados Unidos. Pero hay diferentes manifestaciones de este rol del historiador en la era digital. Y podemos pensar en cómo es que los historiadores han traducido su trabajo en la web. Lo han hecho encontrando diversas manifestaciones como los archivos de fuentes digitales, las bibliotecas virtuales, las bases bibliográficas electrónicas, las exposiciones en línea, los artículos en Internet con conjuntos de fuentes primarias, los blogs, los recursos educativos, los productos multimedia y bases de datos. Casi que todas estas manifestaciones de la historia en Internet necesitan de la colaboración o el intercambio con otros campos del saber para desarrollarse. No se trata de que entonces todos los humanistas o historiadores se vuelvan programadores, pero se trata de encontrar estos espacios de colaboración donde pueden surgir proyectos donde se intersectan las necesidades, preguntas de los investigadores, pero también las necesidades en términos de política cultural, de archivística y de gestión de la información. Como lo señalaron Estefanía Galini y Serge Noiret en una introducción al dossier de historia digital que se publicó en la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes en el 2011, abro comillas, Internet y los medios digitales no cuestionan el objeto de trabajo histórico, sino que inciden en la manera de pensar el pasado y en la forma de comunicar conocimientos sobre estos. El dossier, que se lo recomiendo, pues es uno de los primeros intentos por poner el tema sobre la mesa de la historia digital, hace además énfasis en la naturaleza intrínsecamente comunicativa de la historia, en cómo afecta los modos y los tiempos de investigación histórica y en cómo se desdibujan y rediseñan las figuras del autor y el lector.
Y esto creo que no solamente pasa en investigación histórica, casi que en todo campo del saber está pasando esto. Sin embargo, como lo vimos en el proyecto de History Lab, el uso del Internet y de los medios digitales está modificando no solamente la comunicación y las fronteras entre el autor y el lector, sino también las metodologías de investigación que cada vez más se orientan hasta la investigación basada en datos, las visualizaciones, el diseño de interfaces digitales como alternativas a la estructura del libro impreso y del archivo físico. En estos entornos digitales empiezan a cruzar estas fronteras entre el trabajo de los historiadores y otros campos del saber. O como lo comenta Bethany Novick, la investigación digital requiere de procesos colaborativos, sistemas de producción que requieren colaboración más cercana que nunca entre académicos individuales y técnicos, estudiantes e investigadores postdoctorales, creadores de contenido, diseñadores, archivistas y profesionales de patrimonio cultural que trabajan de forma colaborativa para construir, difundir y preservar nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones. A partir de esta reflexión me permito compartir algunos de los retos que veo que surgen de esta intersección que he señalado entre el trabajo de los historiadores y otras disciplinas, y más ampliamente los humanistas, el diseño de la gente del diseño, la computación y las ciencias de la información. Veo el reto, por ejemplo, parada desde este lugar, desde la historiadora e investigadora que también empezó a cruzar estas fronteras entre disciplinas, los retos de que los archivos digitales agreguen múltiples colecciones en una base de datos, que las hagan buscables, que las hagan utilizables para aplicar metodologías de investigación digital. Eso también que resulte en mejores búsquedas y en últimas añadir valor a los datos de investigación. La creación de archivos, la creación de colecciones digitales como una metodología de investigación en sí misma que contiene unas formas de interpretar, de conectar la información, de organizar los metadatos. Entonces ahí veo también el reto del diseño de catálogos y metadatos que permitan su uso para el análisis con métodos digitales y también la idea de curar colecciones para fines pedagógicos. A menudo nos abrumamos de la cantidad de información que tenemos disponible a solo un clic de distancia en archivos digitales. Y creo que también la labor de los humanistas, de los historiadores, es poner ese lente crítico para organizar estas colecciones de tal forma que no se pierdan en el ciberespacio, sino que haya una entrada a los usuarios, a los investigadores, a los curiosos, a estos materiales. Acá hay un ejemplo interesante sobre ese aspecto de hacer colecciones con fines pedagógicos, la Digital Public Library of America, DPLA. Es un proyecto muy ambicioso de conglomerar en un solo sitio en Internet la cantidad de colecciones digitales que ya existen en varios archivos en Estados Unidos. En charlas sobre este proyecto, uno de los retos es precisamente esa cuestión de que sí, bueno, digitalizamos, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente acceda a esto? Y lo que se dieron cuenta en este proyecto es que por lo menos el 45% de la gente que entraba a buscar colecciones digitales lo hacía a través de colecciones ya curadas. Entonces, creo que esto da unos luces de cómo utilizar esto. Y también hay casos interesantes en la librería de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Bueno, a partir de este contexto amplio, obviamente hay un montón de más proyectos pasando en entornos digitales, en centros de investigación en muchas partes del mundo, pero pues ahí era para dar unas puntadas sobre estas conexiones. Ahora quisiera contarles más de mi propia experiencia como historiadora, navegando este terreno de la innovación tecnológica en archivos, de la historia digital o de las humanidades digitales. Entonces, un proyecto en el que participo ya hace 2 años, se llama la Fundación Histórica Neogranadina. Es una entidad sin ánimo de lucro que se creó aquí en Colombia, pero que se empezó a gestar a partir de, liderada por historiadores colonialistas trabajando los siglos XVI, XVII y XVIII. Con el objetivo se creó la fundación de utilizar nuevas tecnologías para proteger, rescatar y promover el patrimonio histórico documental en Colombia. También parte de lo digital y pues parte del contexto que ya mostré, también nos interesamos en utilizar la historia digital para proyectos de investigación. Actualmente nos concentramos en la digitalización de patrimonio documental manuscrito y bibliográfico de archivos privados e instituciones no estatales acá en Colombia. Y a futuro tenemos muchos proyectos, pero la idea es desarrollar plataformas en Internet para poner ese patrimonio a la disposición de investigadores, estudiantes, docentes y el público interesado en general alrededor del mundo.
Nuestra aproximación a la digitalización documental busca innovar a partir de un modelo de alta calidad de digitalización, pero de bajo costo. Entonces desarrollamos proyectos de digitalización a muy bajo costo en el cual nosotros construimos nuestros propios escáneres, utilizando unos diseños de escáner de acceso abierto, pero modificándolos para las necesidades, por ejemplo, de digitalización de legajos coloniales. Una gran parte del costo de digitalizar es la máquina propiamente, y los escáneres comerciales y los libros pueden costar miles y miles de dólares, lo cual no ayudan a hacer el acceso a estas tecnologías fácil, y es difícil en muchos casos poder escalar proyectos de digitalización como nos gustaría a nosotros en varias regiones del país. Por eso entonces el modelo, este es un ejemplo de un escáner comercial, una noticia del 2015, Taiwán dona un equipo valorado en $75.000. Realmente el costo de acceder a equipos de digitalización es muy costoso. Entonces el problema que buscamos nosotros resolver es el de los costos muchas veces imposibles, prohibitivos de hacer proyectos de digitalización, en donde en muchos casos termina pasando que los costos de digitalización son tan costosos que el acceso después a la información tiene que ser cobrando, o los archivos terminan gastando unas cantidades de dinero muy altas para hacer estos proyectos. Entonces el modelo que nosotros tenemos es de unos escáneres que los hacemos nosotros dentro del espíritu de las humanidades digitales, que es acerca de crear, de hacer, y es una solución tecnológica que nos ha permitido desarrollar dos proyectos que tenemos ahorita en curso. El primero es en el Archivo Histórico Regional de Boyacá, en Tunja, que tiene documentación del altiplano cundiboyacense y territorios aledaños. Tiene los documentos más antiguos desde 1539, y desde que empezamos hemos digitalizado alrededor de 40.000 imágenes, seguramente ya son más, este último dato seguramente ya son más. Tenemos también un proyecto, y esto lo hacemos mediante convenios con estas instituciones. El otro proyecto que tenemos en el Centro de Estudios Históricos, en Popayán, José María Alborada Llorente, en el Archivo Central del Cauca, que con también un archivo muy importante para cualquier persona que haga colonia. Contiene documentación de gran importancia para la historia del suroccidente y el Pacífico colombiano. Tiene documentos antiguos que datan de 1538, y también tenemos un ritmo de digitalización. Obviamente todo esto viene con un montón de retos que ya les voy a contar, pero pues lo que sí es importante es que las máquinas funcionan, y hemos podido desarrollar unos altos estándares de calidad, unas prácticas también que nos permiten también ajustarnos a unos estándares internacionales. Esta es una muestra de las imágenes digitalizadas. Cada imagen empieza con su paleta de colores, con su regla. Tenemos varios procesos que queremos automatizar. Entonces esto es un proyecto en construcción. Este es otro ejemplo de uno de los legajos de Tunja. Y en términos de resultados, pues esperamos crecer, porque estamos, digamos que todavía en una edad temprana, pero tenemos unos resultados que creemos que son importantes, y que si pudiéramos escalarlo a más regiones de Colombia sería buenísimo. Son escáneres diseñados específicamente para documentación histórica. Entonces, por ejemplo, el escáner tiene un atrio que para poder digitalizar no hay que abrir completo el legajo, se puede dejar un poco abierto, y eso permite que se trate con mucho cuidado el material. Es un modelo operativo distinto. Nosotros no vendemos escáneres, nosotros los ponemos en uso o los alquilamos en lugares donde haya necesidades de digitalización. Y la idea es tenerlos siempre en uso. Podemos hacer hasta 2.000 tomas por hora, y desde agosto del 2016 hemos digitalizado más de 400.000 imágenes. Acá hay un esquemita de cómo tenemos pensado el proceso. La digitalización, hacer la digitalización de manera sistemática, evitar el daño de los materiales que ya mencioné, y mantener los altos estándares de calidad de las imágenes. El tema del almacenamiento, que también en cualquier proyecto digital es muy importante resolver. Lo hacemos usando Google Cloud, servidores de imágenes en Internet. Ya nadie compra servidores. Estos servicios se prestan y tienen pues altos niveles de confiabilidad, y también pues para asegurarse que la información se guarde de manera segura y duradera, y en últimas porque todos los discos duros terminan fallando tarde o temprano. El procesamiento, control de calidad de las imágenes, la numeración y la secuenciación, y la creación de versiones para publicación. Aquí estamos en exploraciones
de colaboración, en particular con la gente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, para automatizar el proceso del control de calidad. Entonces, crear un código, pues crear un sistema para que automáticamente el sistema detecte las imágenes que quedaron borrosas, cortadas, o etcétera, y se pueda adelantar el proceso. Actualmente lo hacemos manual. Entonces, también ya sabemos que necesitamos abrir ese diálogo con otros expertos. El tema de la catalogación, y ahorita les voy a contar un poquito más de eso. La organización de colección documental, en muchos casos los catálogos son muy antiguos o no hay catálogos, entonces esto plantea un reto gigante para cómo vamos a hacer esto accesible al público. Y la creación de catálogos de sistemas de referencia. Y en últimas, de aquí a varios años, ojalá crear el portal del archivo digital, haciendo el acceso y fácil de consultar, y también pensándolo como un espacio de interacción entre los diferentes usuarios, de diálogo, que replique de alguna forma la experiencia de ir al archivo, conocer a otras personas investigando, y cómo hacer eso, digamos, que pase en entornos virtuales. Tenemos un proyecto con el archivo notarial, la notaría segunda del Archivo Histórico Regional de Boyacá, que no tiene catálogo. Entonces nos planteamos la pregunta de cómo podemos hacer de esto también un proyecto colaborativo. Entonces nos inventamos un proyecto que se llama Catalogación Colaborativa, lanzamos una convocatoria abierta para que estudiantes de historia, paleógrafos, investigadores colonialistas ya con más experiencia nos ayuden a hacer la descripción documental de la Notaría Segunda de Tunja. La verdad es que ha tenido muy buena recepción. Desde enero de este año, alrededor de 60 personas se han inscrito, desde estudiantes que tienen ganas de practicar la paleografía hasta investigadores haciendo sus tesis doctorales que quieren acceder a estos documentos y aportar a su catalogación. Está en creación, tenemos ahora un coordinador de paleografía, estamos intentando que sea un proyecto que se escale y que permita la colaboración. Es un voluntariado, está pensado como un voluntariado. Tiene también esta idea esta es la página de Neogranadina, de hacer como un espacio, de usar esta excusa de esta creación, digamos, de un archivo que necesita todos estos pasos para formación en historia, paleografía, archivística, humanidades digitales, y en últimas, en esta colaboración reciente con la Universidad de los Andes. Tenemos más proyectos andando, estos son los grandes. Tenemos un proyecto para hacer una edición digital de un libro súper importante para todos los colonialistas, la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, estamos trabajando en eso. Tenemos también un proyecto digital de cartografías del nuevo reino de Granada, donde las investigaciones de los 3 historiadores de la fundación se juntan, siglo XVI, XVII y XVIII, y mirar las formas en que el Imperio Español ejerció control territorial y espacial a lo largo de los siglos. Esos también están ahí cocinándose, pero pues el reto es, en últimas, hacer estas alianzas interdisciplinarias, interinstitucionales, para poner a andar estos proyectos. A futuro, entonces, ya les estaba comentando la automatización del proceso de procesamiento de imágenes, del recorte de las imágenes, el proceso de control de calidad. La idea también es convertir los miles de documentos históricos en datos estructurales que sirvan para análisis con herramientas digitales y para interpretación histórica. Y eso lo estamos teniendo en mente en la forma como estamos diseñando las bases de datos. Y pues en última, la creación de un archivo digital en una plataforma interactiva. Ese por Neogranadina, y pues si cualquier persona que quiera saber más, voy a estar por ahí, pero estamos con la idea de crecer. El otro proyecto que les quiero contar, que tiene que ver con acceso abierto, colaboración y metodologías digitales, es un proyecto que se llama The Programming Historian. Es un sitio web que ofrece tutoriales en línea gratuitos sobre métodos, herramientas y técnicas de investigación y comunicación digital. Está orientado hacia el trabajo de los historiadores, pero yo diría que cualquier persona en las humanidades puede sacar provecho, en las humanidades y en otras disciplinas, sacar provecho de esto. Esta página de Programming Historian es un ejemplo de cómo se encuentra la publicación académica y el Internet. Está pensado como una publicación revisada por pares, entonces hay unos procesos de evaluación, y es un recurso de acceso abierto. Sus lecciones son creadas por y dirigidas a los historiadores en un modelo autodidacta, pero obviamente no solamente los historiadores se han beneficiado de este recurso. Como lo recuerda el historiador español Anaclet Pons en su reciente reseña sobre The Programming Historian, él cuenta que cuando Douglas O'Regan es un archivista, necesitó crear un archivo digital en línea para un proyecto que se llama Hanford History Project,
que gestiona colecciones del Departamento de Energía de los Estados Unidos, acudió a un tutorial de The Programming Historian para aprender a usar una plataforma que se llama Omeka, omeka.net, una plataforma de publicación en línea que permite que cualquier persona con una cuenta de acceso cree o colabore para crear un sitio web donde se pueden exhibir colecciones digitales y construir las exposiciones. Cualquier persona la puede usar y también para decir que mucho de lo que está pasando en historia digital, en humanidades digitales, está pasando a través de plataformas que son de acceso abierto y que cualquiera puede utilizar y cualquiera puede aprender a utilizar. Y un poco el espíritu de Programming Historian es precisamente este modelo autodidacta, y pues que yo también en mi experiencia, uno le tiene un poquito de miedo a la tecnología, pero ya una vez uno se mete, se da cuenta que el límite lo pone uno puede aprender a hacer muchos proyectos con tecnologías que son gratuitas. Entonces, desde hace casi un año me uní a este proyecto de Programming Historian como editora de contenidos en español. Pasa mucho en el mundo de las humanidades digitales y de la historia digital que la mayoría de contenidos, plataformas, herramientas y proyectos grandes están pasando en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, algo en España. La cosa digital se ha estado moviendo ya más en América Latina, pero no hay muchos recursos sobre herramientas digitales en español. Entonces el proyecto, la parte de Programming Historian en español, conformó un equipo de editores en México o en España y ahora en Colombia, para empezar a traducir estos tutoriales y ponerlos a la disposición de investigadores, pero también para crear una comunidad de humanidades digitales e historia digital en el mundo hispanoparlante. Entonces, esa es parte más grande del proyecto, incentivar la colaboración también de personas que quieran traducir estos tutoriales y se pueden utilizar en salones de clase, metodologías, clases de metodología, y también para proponer que desde el mundo hispanoparlante empecemos a proponer también tutoriales que alimenten la página. La página tiene alrededor de 50 tutoriales, y para darles más ejemplos esta es la plataforma de Omeka, para darle más ejemplos de los contenidos que tiene de Programming Historian. Hay, por ejemplo, una serie de 6 tutoriales sobre cartografía digital y sistemas de información geográfica, y una de las más recientes adiciones es un tutorial sobre mapeo de redes utilizando JavaScript, y la idea es que el programa permite visualizar redes epistolares para analizar las conexiones transnacionales, en este ejemplo en particular, entre mujeres trabajando en el movimiento por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay también otros tutoriales, por ejemplo, sobre la extracción de datos y visualización de redes en fuentes históricas. Y es un tutorial en el que, a través de un ejemplo de investigación particular, esta persona está mirando las redes de colaboración entre personas durante la Segunda Guerra Mundial, las personas que ayudaban a los judíos durante la guerra. Y entonces acá hay un ejercicio de estructurar esa información de personas, conexiones entre personas, codificar esta información a la manera de una base de datos para después visualizarlas en una herramienta de visualización de redes. Particularmente aquí utilizaron una plataforma que se llama Palladio, que es abierta, acceso abierto, cualquier persona puede subir sus datos ahí y salen unas visualizaciones de conexiones y de redes. La pregunta muchas veces en este tipo de proyectos es, ¿hubiera descubierto lo mismo si hubiera leído mis fuentes? ¿O esto me ayudó a ver algo que no veía antes? En muchos casos, esto es muy experimental. Puede que sí vea uno una distribución geográfica, conexiones de redes de personas que antes no eran tan fácilmente discernibles en el texto escrito, como puede que no. Pero creo que este entorno de lo digital permite este espacio de la experimentación y de alguna forma también hasta el fracaso, como intentar hacer cosas que al final no resulten, pero es parte de este entorno, de esta comunidad de práctica en lo digital que se está gestando. Bueno, ya para terminar, quería como recoger algunas conclusiones, algunas reflexiones para dejarles. El rol del historiador en la preservación del patrimonio digital, cultural digital, creo yo que debe entenderse desde una perspectiva expansiva y crítica. En ella los historiadores, y en términos más generales los humanistas, deben cumplir un rol activo en las prácticas de preservación y curación digital, al igual que en la redefinición de los instrumentos y metodologías de investigación. Pues en estos entornos digitales, las fronteras entre ambas, entre la parte de curación digital, preservación y la investigación y sus metodologías se desdibujan. No es tan claro dónde está la separación. Esas prácticas de curación digital incluyen la selección,
preservación, mantenimiento, colección y archivo de recursos digitales que busquen añadir valor a los datos de investigación. Dichos datos son la materia prima para proyectos de investigación, pedagogía y divulgación en las humanidades digitales. Por esta razón, el manejo de la información en la era digital requiere generar metadatos de calidad, abiertos, que se conecten entre sí y que se puedan estructurar teniendo en cuenta el potencial de reutilizarse para análisis computacionales y visualizaciones en sistemas de información geográfica, entre otros. La gestión de la información en formatos digitales, creo yo, se puede imaginar como una metodología de información en sí misma que atañe a todas las disciplinas de las humanidades. Por último, reflexionar sobre el rol del historiador en la era digital implica repensar estas maneras como producimos y compartimos el conocimiento. Esto conlleva, creo yo, además cuestionar el rol público de la historia, como lo mencionaba al comienzo con el uso político de la historia y la importancia de fomentar el pensamiento crítico a partir del análisis riguroso de la evidencia histórica, que es el corazón del trabajo del historiador. De esta forma es importante preguntarnos, ¿en qué espacios puede operar el historiador hoy en día? Y pensar que si antes los historiadores tendían a investigar y a escribir en aislamiento, en la era digital, una historia pública, digital, es colaborativa, es experimental, es interdisciplinaria y debería acercar además el trabajo de investigación en la historia a audiencias más amplias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Abrimos este espacio para si hay preguntas en el auditorio. Sí. ¿Quedó todo clarito? Hay una pregunta. La felicito por su presentación, muy interesante. Gracias. Dentro del proyecto de Programming Historian, ¿tienen tutoriales específicos para el tema de catalogación de los documentos? No, pues específicamente un tutorial solo sobre catalogación, no. Hay tutoriales como el que mencioné de Omeka para creación de colecciones digitales que utiliza el estándar Dublin Core para hacer la catalogación y el sistema ya te presenta una serie de metadatos específicos para hacer la catalogación. Pero no hay uno específico sobre… Es uno de los retos, por ejemplo, de un espacio como ese que ha estado muy dirigido hacia los historiadores, de pensar también cómo dirigimos este tipo de tutoriales a personas en las ciencias de la información. Y el único que yo diría es ese que he mencionado sobre Omeka, donde hay un estándar ahí pues, del Dublin Core para hacer la catalogación de objetos digitales, ya con unas categorías predeterminadas. Pero pues los invito a que exploren la página, ya de los tutoriales en español ya hay traducidos unos 20 y pico, en inglés hay como 50 y sigue creciendo, pero la idea es que se vuelva un proyecto también pues, en la comunidad hispanoparlante. ¿Sí? Bien, permítame un momento, le llevamos el micrófono. Buenos días. Pues digamos que a mí me interesó mucho el proyecto que hablaste sobre el archivo histórico de Tunja. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional de Colombia. Me interesó mucho la cuestión de los escáneres. Tengo dos preguntas frente a eso. Primero, pues, ¿cómo se crean esos escáneres? Me causa como duda. ¿Y cuál sería como su vida útil? Y el costo frente a los comerciales, que son los que se manejan. Y desde las bibliotecas patrimoniales, específicamente el caso de la Biblioteca Patrimonial de Tunja, tú hablabas del alquiler de esos escáneres, entonces, ¿cómo puede de pronto esa biblioteca incluso acceder a esos servicios? Gracias. Ahorita empezó por la segunda. El modelo que tenemos con Archivo Histórico Regional de Boyacá es un convenio de digitalización, donde ellos están utilizándolo para la preservación de los documentos. Ahí cabe anotar que varios de los documentos históricos de ese archivo son de los mismos documentos con los que mis dos colegas de Neogranadina trabajaron para su disertación y pues viendo la necesidad de preservación.
Entonces, es establecer un convenio, se hace la conversación de cuáles condiciones se pondrían para el convenio, para alquilar el escáner. Ese es un modelo, digamos, de convenio en lugares donde no hay ni incentivos ni presupuesto para hacerlo. En lugares donde hay más presupuesto para hacerlo, por ejemplo, vamos recién a empezar un proyecto de digitalización alquilando nuestros escáneres con el Centro Nacional de Memoria Histórica para el escaneo, para hacer digitalización de periódicos. Esta es otra forma, digamos, el alquiler o el convenio. En términos de costos, dependiendo, por ejemplo, de los tamaños, para escáneres que se puedan usar para digitalizar periódicos, los costos pueden ir desde, el dato lo tengo más en dólares, desde los $1.000 hasta los $2.000, $3.000. Y hay varias cosas a tener en cuenta, porque a veces las cosas que utilizamos, las cámaras que utilizamos, los procesadores que se llaman Raspberry Pi que utilizaron, pueden subir precios, entonces hay unas fluctuaciones ahí. Pero pues si uno compara esos costos a los costos de los $75.000 del escáner, ejemplo que puse ahí, pues sí es un proyecto que se puede escalar y la idea del modelo es que estén en uso constantemente en lugares donde de verdad se necesita la preservación. Si quieres después podemos charlar más. ¿Sí respondí todo? Bueno, gracias. Buenos días. El proyecto que manifiesta digitalización de documentos es muy interesante, pero me surge una inquietud. Normalmente cuando uno escanea un documento, pues lo que resulta de ese proceso es una imagen. Y cuando uno hace los metadatos, pues normalmente lo que se hace es colocar, pues, y digamos que en propósito el documento, más o menos de qué habla, cosas así. Pero el contenido como tal, el texto, es muy difícil de rescatar desde una imagen. ¿Ustedes tienen algún proyecto relacionado con reconocimiento de texto en esos documentos que permitan obtener el contenido y obviamente buscar un indexador para hacer las búsquedas dentro del contenido del documento? Sí, Gracias. buenísimo que me preguntes porque no lo mencioné, pero en el proyecto de la recopilación de las leyes de las Indias, que es una fuente impresa, en particular estamos trabajando con la edición de 1681, estamos experimentando con un programa que se llama Ocular, que es para reconocimiento de texto de libros impresos, está orientado hacia el Imperio Español. Entonces el proyecto, digamos, se alimenta en parte por transcripciones humanas que hacen las personas, luego se construye un corpus documental de español antiguo del siglo XVI y XVII, y después se hacen unos recortes del texto de la edición impresa para pasarlo por este software Ocular para que haga reconocimiento de texto. La idea es que la mitad del proyecto sea, digamos, humano y la otra mitad sea con esta cuestión del machine learning, que la máquina, que el programa aprenda a leer el español del siglo XVII y pueda hacer transcripciones automáticas y que capture, y la idea, esto todavía está en una fase experimental, pero este es un proyecto que tenemos y pues hay varios cosas pasando al respecto en Estados Unidos alrededor de eso, que ya lo han estado usando para hacer transcripciones automáticas de textos en náhuatl en México y parece que los resultados son prometedores. Entonces eso sí lo tenemos también en el horizonte, un poco cómo se acerca toda esta cuestión un poco con lo de inteligencia artificial, pero sí eso también es parte de lo que estamos contemplando.